Con muchísimo gusto, el día de hoy presentamos en este módulo de misceláneos al moderador de la jornada, doctor Diego de Mora. Doctor Diego, buenas tardes, bienvenido, adelante. Buenos días, buenas tardes con todos. Es un gusto para mí participar en estas jornadas. Hoy que es el tercer día, estamos en el tema de misceláneos y vamos a ir adelantando y esperamos que sea de provecho todas las charlas que son de distintos tópicos del día de hoy, sean de provecho para todos y nos dejen algunas enseñanzas. El primer tema de la tarde está a cargo de la doctora Stephanie Vaquero. Hola, Stephanie. La doctora Stephanie Vaquero tiene una maestría en salud pública en la Universidad San Francisco de Quito. Es especialista en endocrinología y metabolismo en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es candidata a PhD en de nutrición en mención de obesidad por la Universidad en México, UNI en México. Y el tema con el que vamos a tratar con la doctora es un incidentaloma suprarrenal, el abordaje diagnóstico. Bueno, este tema es un tema muy común debido a algunas características que están pasando ahora en la actualidad. La tecnología nos ha llevado a tener acceso a varias imágenes que a veces nos llevan a diagnósticos. Incidentaloma suprarrenal, el abordaje diagnóstico, y quiero hacerles acuerdo que es un incidentaloma, es un accidente y los accidentes ocurren. El concepto es una imagen encontrada al azar ante un estudio de imagen en ausencia de sintomatología clínica mayor a 1 centímetro. Su frecuencia ha ido aumentando de manera expansiva a medida que se realizan estudios imagenológicos. Pero, ¿quiénes son los culpables o quiénes somos los culpables de que estas imágenes aparezcan con más frecuencia? La tecnología con los tomógrafos es la primera causa de aparición de los incidentalomas, los resonadores, los ecógrafos y otros estudios diagnósticos en ese orden. ¿Cuáles son las razones por las cuales se encuentran los incidentalomas? En primer lugar, diagnósticos gastrointestinales es una de las características que busca encontrar el incidentaloma. Hipertensión portal, ojo que digo portal porque no es hipertensión secundaria, también es otra que lleva a un estudio del abdomen con los estudios dichos anteriormente. Y los diagnósticos del tracto respiratorio son los implicados en encontrar imágenes por accidente. Pero incidentalmente te encontré. Muy bien. Pueden haber accidentes unilaterales o bilaterales en la suprarrenal. En un estudio de 6.054 tomografías de 1985 a 1990, 259 pacientes presentaban un incidentaloma unilateral. De ellos, 4.4 al 10% se dividían según la edad. Mientras más joven, menos la prevalencia del incidentaloma. Y mientras más edad, más prevalencia de incidentaloma. Sin embargo, en autopsias de personas que han fallecido lamentablemente por cualquier otra situación, el 9% de personas presentaban un incidentaloma suprarrenal que no coincidió con ser causa de mortalidad de estas personas. Pero incidentalmente también se pueden encontrar de manera bilateral. 887 pacientes con incidentaloma adrenal mostraron que el 10 al 15% de estos eran bilaterales, o sea, una porción muy pequeña. Y de estos adenomas bilaterales, 19% eran metastásicos de otro foco patológico. Pero cuando vemos una masa en la suprarrenal, pensamos dos cosas importantes y nos tenemos que plantear si es maligna o benigna y si es funcionante o no funcionante. ¿Cómo vamos a determinar la malignidad?
Indirectamente tenemos dos características importantes que quiero que quede en su recordatorio mental. Primero, el tamaño y segundo, las características fenotípicas en la imagen evaluada. Cuando tenemos un tamaño más de 4 centímetros, está relacionado directamente con carcinomas adenocorticales. Muchas veces estos se pueden encontrar en menor tamaño, pero al encontrarlos pequeños y su resección quirúrgica, su tratamiento sería definitivo y exitoso. Tanto así que un grupo de estudiosos vieron 705 incidentalomas mayores de 4 centímetros. 31% de ellos fueron adenomas, 21% feocromocitomas, 16% otros tumores benignos y el 13% adenocarcinomas. Por otro lado, tenemos que el fenotipo o las características imagenológicas de la masa son muy importantes. Mientras más lípidos tenga el adenoma, más benigno es, porque está caracterizado por un citoplasma rico en grasa. En su imagen a la derecha pueden ver, señalado con la flechita, dos incidentalomas suprarrenales que tienen características lipídicas en una tomografía simple. Generalmente, cuando se encuentra un adenoma, se encuentra con una tomografía sin contraste. Si un adenoma sin contraste se encuentra y tiene menos de 10 unidades Hansfield, tiene una probabilidad del 100% de ser benigna. Entonces, al lado derecho encuentran un pequeño cuadro que indica las unidades Hansfield y su representación. Como pueden ver, agua es 0 unidades Hansfield. Si vamos para más, podríamos llegar a tejidos suaves si tiene de más de 40 a más de 80 unidades Hansfield. Pero si tiene de 10 o menos de 10, lo más seguro es que sean lípidos y que se caracteriza como benignos. Sin embargo, a veces las tomografías con contraste pueden determinar más de 10 unidades Hansfield. Si es sin contraste y tiene más de 10 unidades Hansfield, significa que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad de 33% y un valor predictivo positivo de 72% de ser benigna. Así que, si tenemos una alta probabilidad que sea benigna, no seguir estudiando más de esa masa. Pero, cuando tenemos una masa con diferentes unidades Hansfield, es decir, más de 10, tenemos que hacer un estudio que se llama el lavado de contraste o washout en su término de inglés, o lavado tardío a los 15 minutos. Los adenomas suelen mostrar un lavado rápido del medio de contraste, mientras los que son malignos tienen un lavado tardío del material de contraste, manteniéndose hipertensos. Como pueden ver en la imagen a la izquierda, si tienen un adenoma de más de 10 unidades Hansfield, se calcula el washout. Si el washout absoluto es más del 50% y en la media 60% y tiene menos de 4 centímetros, se reconoce que es una masa benigna. Pero si el washout es menos de 60%, es una masa indeterminada, es decir, que se quedó con el contraste. Y eso nos dice que no hay lípido, que hay otro tejido y que tiene riesgo de malignidad. Muchas veces usamos la resonancia magnética para poder determinar el riesgo de malignidad. Sin embargo, los estudiosos han determinado que tanto la resonancia y la tomografía tienen la misma sensibilidad para determinar esta característica. Por tanto, no es necesario hacer primero una tomografía, luego revisamos una resonancia, luego más estudios. Las dos son iguales. Y los estudios europeos demuestran que si una tomografía muestra
una imagen sospechosa o una imagen mediante resonancia sospechosa, pedir directamente el PET-scan, porque es la tomografía por emisión de positrones con 18F2 desóxido de glucosa. Y puede realizarse en forma selectiva cuando hay alguna sospecha. Pero características que me dicen que es benigno. Esto es muy importante. He hablado de las unidades Hansfield, los centímetros, pero también vale la pena hablar de la densidad, que sea redonda, que esté homogénea, que tenga contornos suaves y márgenes nítidos, y que tenga un lavado rápido de contacto. ¿Qué nos dice soy feocromocitoma? Mayor atenuación en la tomografía sin contraste, más de 20 unidades Hansfield, aumento de la vascularización de la masa, un retraso de lavado del medio de contraste, un cambio quístico y hemorrágico dentro del incidentaloma y un tamaño variable y pueden ser bilaterales. Sin embargo, la mayoría son unilaterales. Pero, ¿qué te dice que es un adenocarcinoma? Como les dije, más de 4 centímetros. Como les dije de nuevo, más de 20 unidades Hansfield y que no laven el contraste en 50 minutos. Pero otra cosa importante es que puede haber invasión local o metástasis. Y generalmente es unilateral y en este caso puede haber calcificaciones dentro del adenoma. Este que ven aquí es un caso de una paciente en el hospital en el cual yo trabajo, donde fue diagnosticado un carcinoma adrenocortical. Pero, ¿qué te dice que son metástasis suprarrenales? Más o menos las mismas características del adenocarcinoma. Sin embargo, tenemos que saber que puede tener focos en otros lugares. Aquí les muestro el caso del día de hoy. Hoy día tuve este caso que fue unas metástasis suprarrenales por un cáncer de colon en un paciente de 50 años. Pero estas masas se biopsian. Ahora todo se biopsia. Estas masas no se biopsian porque no se puede distinguir una masa suprarrenal cortical benigna del carcinoma suprarrenal, que es menos común. Por lo tanto, no biopsiar estas masas, solo exceptuando muy raramente cuando se quiere distinguir entre un tumor suprarrenal versus un tumor metastásico. Pero antes de funcionar estas masas, recordemos que pueden ser funcionantes y un feocromocitoma debe ser descartado de manera inmediata. Si no, no funcionará. Recordemos también que estas masas, la funcionalidad es del 10 al 15% que pueden secretar cantidades excesivas de hormona. Miren el gráfico, solo el 83% son tumores inactivos. Tumores activos generalmente pueden ser autónomos de cortisol, luego feocromocitoma, luego hiperandrogenismo, que produzcan hiperandrogenismo, y así en decadencia. Entonces, si tenemos un incidentaloma suprarrenal, tengo que estudiar función con 3 pruebas principales que quiero que se queden en su memoria. Evaluar el exceso de cortisol para todos los incidentalomas, independientemente si tienen características benignas o malignas. ¿Cómo se caracteriza esto? Mediante una prueba dinámica que se llama el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. ¿Qué hace esta prueba que sea negativa? Que tenga un valor de corte de menos de 1.8 miligramos decilitro. Según la Asociación de Endocrinólogos Americanos, a esta prueba se debe añadir la dihidroepiandrosteidona. Para la Endocrine Society, con solo la prueba de dexametasona es suficiente. También tenemos que descartar el exceso de aldosterona. Si hay hipertensión o hipocalemia, se debe medir la actividad de renina plasmática. Un valor predictivo alto es que sea menos de 1 nanogramo mililitro hora sobre la aldosterona
que un indicativo indirecto positivo sería más de 10 nanogramos de silite. De este tema hablaremos más adelante. Y el exceso de catecolaminas debe ser estudiado para todos, sobre todo si se quiere intervenir. Como les había dicho, el feocromocitoma debe ser excluido siempre. ¿Y cómo? Con metanefrinas en orina de 24 horas, porque tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del mismo valor. Si hay exceso hormonal diagnosticado, el tratamiento es una adrenalectomía. Pero si no hay exceso de hormonas, no se necesita más estudios sobre esa glándula suprarrenal. Sin embargo, ahí tenemos que correlacionar con la imagen y el fenotipo benigno. Si tiene una imagen benigna, hay que repetir la imagen cada 12 meses y repetir el cortisol post-dexametasona cada año por 4 años y posterior suspender y ya no requiere ese incidentaloma más seguimiento. Pero si hay características que sugieren progresión, por ejemplo, el aumento de tamaño, crecimiento más de 1 centímetro en un año y demostrar cualquier autonomía en cualquier momento o mediante la clínica, hay que considerar la cirugía como tratamiento definitivo. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, como les dije antes, es el incidentaloma que produce el FEO, que produce hormonas que producen catecolaminas. En ese caso, la preparación con el alfa y beta bloqueo previo a la cirugía o a la intervención es muy importante. Aquí les dejo un cuadro representativo en el cual muestra cómo podemos hacer el alfa-beta bloqueo según la Endocrine Society. Como pueden ver, se usa doxazosina, nifedipino y beta bloqueantes posterior a los 3 o 4 días de la preparación previa con alfa bloqueo. El alfa-beta bloqueo asegura que el paciente tenga una intervención segura. También tomar en cuenta que un feocromocitoma puede ser parte de una neoplasia endocrina múltiple. El MEN2A y el MEN2B tienen este tumor como parte de sus características. Por lo tanto, si encuentras un feocromocitoma, recuerda estudiar tiroides y paratiroides si es 2A y si es 2B, tiroides y ver neuromas mucosos y gastrointestinales. Entonces, en Los Simpsons aparecía este personaje que buscaba el varón de la cerveza. Nosotros vamos a pensar que somos él y le vamos a decir, sé que estás ahí incidentaloma suprarrenal y siempre voy a estudiar su función y su fenotipo. Tal vez el incidentaloma no quiera que estudiemos, pero nosotros tenemos la obligación de estudiar estos 2 parámetros tan importantes para poder tener un buen tratamiento a nuestros pacientes. Estoy a las órdenes, cualquier novedad. Muchas gracias. Muy clara la exposición, espero que haya sido comprendida. Dentro de las preguntas, una que pude ver que se ha realizado es si la patología respiratoria es la principal causa de incidentalomas suprarrenales o es en general. La verdad es que la patología respiratoria no produce los incidentalomas. La patología respiratoria... La pregunta es si la patología respiratoria que solicita imágenes es la causa de los incidentalomas. Esa es la principal causa. No, para nada, sino que seguramente las personas que están estudiando al paciente piden una tomografía para poder ver características de la patología pulmonar, digamos así, y terminan encontrando el accidente o el incidentaloma suprarrenal, y esto hace que nos lleve a sustos y que tratemos de buscar otra causa, pero tenemos que hacer el protocolo como hemos hablado en la charla. Otra pregunta. ¿Existe alguna relación entre la edad y la posibilidad de benignidad o malignidad de un incidentaloma? Pregunta Juan Galama. Sí, Juan.
tienes mucha razón. Es más común los incidentalomas en mayores de edades, en mayores de 70 años principalmente, pero hay estudios que muestran que incidentalomas encontrados en personas tan jóvenes, que serían mayores de 40 años, pueden determinar mayor riesgo de malignidad, que sería que a sus contraponentes menores de 40 años. Una pregunta mía en este caso, para que quede claro para el público en general. ¿Cuándo se investiga el hiperandrogenismo en un incidentaloma? ¿Por qué no investigamos en todos los pacientes? En todas las pacientes. Porque es principal causa, el hiperandrogenismo puede producir una hiperplasia suprarrenal bilateral. Y la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una de las causas por la que aparezca un incidentaloma suprarrenal bilateral, puede ser causa de esto y solo diagnosticando con dihidroepiandrosterona puede ser la que determine la diferencia entre benigno y maligno. No se debe estudiar de primera entrada porque es muy poco común un incidentaloma que produzca un exceso de hormonas masculinas, digamos así. Y sobre todo si hay síntomas. Exacto, es muy importante el paciente, ¿no? En sí. Muy bien, y una pregunta más. Los endocrinólogos sabemos que acá en el país no tenemos dexametasona y que el test de Nugen lo hacemos porque generalmente tenemos un abastecimiento propio. Entonces sería bueno decirle al público en general qué otras pruebas se pueden realizar para diagnosticar un hipercortisolismo, que es más fácil de hacerlo. Claro que sí. La de elección siempre va a ser la postdexa y bueno, de alguna forma la conseguimos como tú dices, pero podríamos hacer un cortisol basal o cortisol en orina de 24 horas que suelen ser adecuados para determinar un hipercortisolismo. Perfecto. Tampoco tenemos cortisol salivar en Ecuador, exacto. Entonces se vuelve un poco difícil en ese aspecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Stephanie. Muy clara la charla, muy concisa. En el chat también dicen eso, que ha sido muy clara. Te agradecemos por la participación. Muchas gracias.